Jesucristo murió y resucitó, de lo cual hubo muchos testigos y pruebas de esto. Quédate, porque estudiaremos el último capítulo del Evangelio según San Juan. Nuestro tema del día de hoy: Jesús, inagotable fuente de poder y gracia. Ubícate en Juan capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, que dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. En este capítulo se quiere demostrar la realidad de la resurrección. Había muchos que decían que las apariciones de Jesucristo resucitado no eran más que visiones que tuvieron los discípulos. Muchos admitirían la realidad de esas visiones, pero insistirían en que no eran otra cosa. Otros llegarían a decir que no eran más que alucinaciones. Los evangelios se esfuerzan en demostrar que Cristo resucitado no era una visión, y menos una alucinación, ni un fantasma, sino una persona real. Insisten en que la tumba estaba vacía y en que Jesús tenía un cuerpo real, que conservaba las señales de los clavos y de la lanza que le atravesó su costado. Pero esta historia va un paso más lejos. Una visión o un fantasma no sería normal que indicara la posición de un banco de peces a un grupo de pescadores. Menos aún encendería un fuego para asarles unos peces a unos agotados pescadores, y mucho menos los compartiría con ellos. Y sin embargo, esta historia nos cuenta que Jesús sí hizo esas cosas. Cuando Juan nos relata que Jesús se les presentó a sus discípulos cuando tenían las puertas cerradas, dice: les enseñó sus manos y su costado. El primero y el más sencillo propósito de esta historia es dejar bien clara la realidad de la resurrección. El Señor resucitado no era una visión ni la fantasía de ninguna imaginación exaltada, ni la aparición de un fantasma. Era Jesús, que había conquistado la muerte y había vuelto vencedor. El versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió:
sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí tenemos un momento que debió quedar grabada en la memoria de Pedro, sin la posibilidad de ser borrada. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas más que a estos? Puede que Jesús se estuviera refiriendo a lo que dijo Pedro la otra noche. Aunque todos estos te fallen, yo no te voy a fallar. Tal vez estaba recordándole afectuosamente a Pedro que en cierta ocasión había pensado que él era el único que se mantendría fiel, pero también había fallado. Jesús le hizo la pregunta 3 veces y lo hizo así por algo. Fueron 3 las veces que Pedro negó a Jesús y 3 las oportunidades que le dio el Señor de afirmar su amor. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel, con sus brazos abiertos, esperando que nosotros regresemos a Él. Si caíste, es hora de levantarse. Jesús te espera. El amor le trajo a Pedro una tarea. Si me amas, le dijo Jesús, dedica tu vida a pastorear las ovejas y los corderos de mi rebaño. Solamente podemos demostrar que amamos a Jesús amando a los demás. El amor es el mayor privilegio del mundo, pero conlleva la mayor responsabilidad. El amor le trajo a Pedro una cruz. Jesús le dijo, mientras seas joven, puedes escoger a dónde quieres ir, pero llegará el día cuando extenderán tus brazos en una cruz y te llevarán por donde no quieras. Llegó el día en Roma cuando Pedro murió por el Señor. Él también acabó su vida en una cruz. Y se dice que pidió que le crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir como el Señor. El amor le trajo a Pedro una tarea y también una cruz. El amor siempre implica una responsabilidad y siempre incluye un sacrificio. No amamos a Cristo de veras, a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. El versículo 20 continúa diciendo, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. A cada uno, Jesús le asignó una misión. La de Pedro era de pastorear la grey y la de Juan fue de ser testigo de la historia de Cristo. Nada los hizo rivales en el honor y el prestigio, ni al uno superior al otro. Los dos fueron siervos de Cristo. Que cada cual sirva a Cristo donde Cristo le ha puesto. Como le dijo Jesús a Pedro,
La tarea que yo le doy a otro no es cosa tuya. Lo tuyo es seguirme. Así nos lo dice a cada uno de nosotros. Nuestra gloria no depende de nuestra comparación con los demás, sino de servir a Cristo en la capacidad que Él nos ha asignado. El versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aunque sepamos mucho de Cristo, no hemos captado más que un poquito de Él. Sean las que sean las maravillas que hemos experimentado, solo son una pequeña parte de las que se pueden experimentar. Las categorías humanas son insuficientes para describir a Cristo y los libros humanos son incapaces de contenerle. Así que Juan termina haciendo una referencia a los innumerables triunfos, el inagotable poder y la gracia ilimitada de Jesucristo. Nuestro Jesús es maravilloso, es grandioso, es sublime y nada ni nadie lo puede alcanzar. Nada ni nadie se puede comparar a Él. Dice Filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Como Jesús no hay otro. La gloria, la honra, la alabanza siempre sean de Él. Bueno, hasta aquí este mensaje de hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.